Shalom, hermanos. Y shalom para todos los que nos están viendo a través de las redes. Aquí hay un eco de momento. Qué bueno que ustedes están acá. Hoy vamos a estudiar la introducción de Pinjas, para allá Pinjas. Aquí hay mucha tela para cortar. Así que vamos a ver qué el Eterno tiene para nosotros hoy. Hacemos una oración. Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, Elohim Kadosh, Elohim del cielo y de la tierra, nosotros te bendecimos y te exaltamos, te damos a ti todo el honor y todo el esplendor. Te damos gracias porque somos partícipes de este tiempo el cual, Padre amado, estamos viendo la restauración de todas las cosas, el regreso a nuestra tierra, a nuestra identidad. Gracias, Padre amado. Dirígenos tú, Padre amado, da el entendimiento, la revelación para poder comprender tus instrucciones de vida, mi Rey. Todo esto lo colocamos a tus pies a través de los méritos de nuestro Santo Maestro, Rabbi Yeshua HaMashiach. Amén. Ok, hermanos, shalom. Oficialmente, bienvenidos a Roca Eterna, estudio semanal de la Parashá. Y con el favor del Eterno vamos a ver si podemos cruzar de la primera aliyá o de la primera porción. ¿Cuántos hicieron o hacen la asignación de leer la aliyá o la porción del día? Esto es bien sencillo. Una persona que desciende de Pinjas, muchos siglos más tarde se dio la tarea de colocar toda la Torá en porciones semanales llamadas Parashá. Y esas porciones semanales las dividió en 7 pequeñas subporciones que se le llaman la aliyá, o como le llamaban nuestros ancestros en España, los olé. Cada olé es una porción por el día. Hoy estamos ya, se supone que hayamos cubierto 4 olé, 4 aliyá o aliyot. Mañana entramos en el 5. ¿Aliyá qué significa? Aliyá significa ascender, es subir. Cuando uno va hacia Jerusalén, uno está en ascenso. Y de ahí viene esa palabra aliyá. Vamos a hacer aliyá. Vamos a ir a Israel y de Israel vamos a ir a Jerusalén. Vamos a subir. Usualmente por eso es que donde se lee la Torá en la sinagoga está en una plataforma alta. Porque tratando de hacer una comparación cuando uno subía al templo a escuchar la Torá. Entonces se dice que la aliyá número 1 se la da usualmente a un descendiente de Aarón, la número 2 a un descendiente de Leví, la número 3 a un descendiente de Judá y la número 4 en adelante a todo el pueblo de Israel. Pero siempre es que vayas y asciendas, vayas a la montaña. Así que, hermanos, tenemos un personaje, una figura sumamente importante. Y qué bueno que la pastora Mirna hizo una pregunta antes de comenzar fuera de cámara, pero que tiene que ver con lo que yo iba a hablar en la introducción. Cuando usualmente nosotros nos acercamos a la Torá, a la Biblia, a las Escrituras, lo hacemos con la nueva tecnología. Lo hacemos con todo lo que nosotros hemos aprendido. Cómo poder identificar lo que nosotros ya entendemos que es ciencia, los que les gusta toda la rama de la ciencia. Y lo hacemos con todos estos filtros y pretendemos interpretar un texto que cuando se escribió no sabían nada del internet, no sabían nada cómo podría lucir el universo. No sabían nada de la biología del agua, del mar. No sabían nada de estas cosas. Así que muchas personas dicen, ¿y qué pasó con Pinjas? ¿Por qué Pinjas está ahí? Pinjas es un arquetipo. Pinjas, entiéndase, un arquetipo es un modelo ideal que está apuntando al Mesías. Cuando nosotros comenzamos la lectura de este texto,
Inmediatamente vamos a ver que llegamos al término Britit Shalom, es lo que dice en hebreo. Acá dice pacto de paz. Pero un Brit Shalom o Britit Shalom, cuando lo vemos en el texto, nos vamos a notar que hay una palabrita que es Shalom, comúnmente traducido como paz, que una letra dentro de esa palabra, la letra Vav, que en la antigüedad era como un clavo, está partida por la mitad. Y el copista, el que hizo esto, eso lo hizo adrede. Eso no fue que se equivocó, eso es adrede. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué? La letra la partió por la mitad. Y ahí le cambió todo lo que tenía que ver con Shalom. Todo su significado cambió simplemente porque está partida por la mitad. Eso está en el verso número 12, al final del verso número 12, en el texto hebreo. Si la computadora se hubiera portado bien, yo lo tenía presentado bien bonito ahí, pero pues no fue así. Y vamos a notar eso, que tiene la Vav partida, y tenemos que hacer una pregunta, ¿y por qué? Yo espero que todos y cada uno de ustedes tengan el manual del fabricante, o sea, la Biblia, la Torah, listos porque vamos a leer hoy. Bien, si nosotros buscamos otra definición para Shalom, también significa unidad. No simplemente paz. No solo la paz del Eterno, también unidad. Así que podríamos estar hablando de pacto de unidad. Brit Shalom o Brit Shalom, pacto de paz, pacto de unidad. Cosa que tiene que ver también con Pinjas directamente. Pinjas. Yo haciendo un cálculo, si Pinjas ya había nacido cuando su papá fue nombrado como Cohen, como sacerdote, y él no fue nombrado, Pinjas tenemos que estar hablando más o menos de unos 50 y tantos de edad, quizás ya en 60 años de edad a este momento. Esto ocurre un tiempito antes de entrar a la tierra prometida. O sea que ya habían pasado 38, 39 años en el desierto. Pinjas nace y se desarrolla entonces, no voy a decir nace, se desarrolla en esos 40 años en el desierto. Así que él vio todas las grandezas que hizo el Todopoderoso. Pinjas es parte de esta generación que, según los mismos sabios de Israel comentan, que es la generación más elevada de todo Israel. La más pura de todos los tiempos de Israel es esa generación. Y usted quizás se pregunte, ¿pero cómo? Si ellos estuvieron en el desierto. Pero estuvieron totalmente dependiendo del Todopoderoso. No conocieron la contaminación de Egipto, ni tampoco tenían el contacto con Canaán. Muchas de estas personas cayeron en el pecado de Baal Peor, que se estudió la semana pasada, porque esto era una deidad y un culto totalmente desconocido para ellos. Eso era un culto de los cananeos, los cuales ellos no tenían el contacto con los cananeos todavía. Así que vamos a decir que muchos de ellos pecaron por inocencia, aunque estaban transgrediendo la Torah, pero era algo totalmente desconocido. Y esta generación es la más elevada, la que vio todos los portentos, la que se desarrolla, depende, come maná, come la dieta perfecta, come maná, tiene las codornices, tiene todo. Y son los que van a poseer la tierra. Son los que no titubean, dicen, sí, vamos a ir. Cuando Josué le dice, vamos a entrar, no, nosotros no leemos que ellos estaban titubeando, que ellos estaban con miedo, cuestionándose qué iba a pasar, como ocurrió con sus papás. Así que esto es una generación diferente, y esa era la generación de Pinjas, diferente. Pinjas, como dije, arquetipo de Mashiach o del Mesías. Pacto eterno. ¿Cuánto significa eterno? Para siempre. Para siempre, por siempre. Para siempre mientras el rey esté vivo. Así que el rey, como es el eterno, puesto es siempre. Siempre acá en la tierra, en la jurisdicción y todas estas cosas. Pinjas, vamos a ver. Lector. Primera de Crónicas 9. Verso 19 al 20. Necesito un segundo lector.
Josué capítulo 5, verso 11 al 15. Primera de Crónicas 9. Primera de Crónicas 9, verso 19 y 20. Primera de Crónicas 9, 19. Salum, hijo de Coré, hijo de Biasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Adonai. Y Fines, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Adonai estaba con él. Bien, ahí nos está llevando en el futuro a hablar de los hijos de Coré. Como no murieron, no estuvieron de parte de su papá, pero ellos fueron degradados, ya no estaban al cargo del cuidado de las cosas más santas o de transporte de ellas, así que se convirtieron en los guardias de lo que es el Mishkan o el tabernáculo. Y dice que Finés, que es otro nombre para Pinjas, era el capitán o el jefe de ellos. ¿Ok? Esto es antes de que Pinjas sea Cohen, o sea, sacerdote. ¿Quién tiene Josué 5, 11 al 15? Comieron del producto de la tierra al día siguiente de Pesach, panes ácimos y espigas tostadas. Comieron en pleno día ese, y cesó el maná al día siguiente, después de haber ellos comido del producto de la tierra. Y ya no tuvieron los hijos de Israel maná, sino que comieron de la cosecha de la tierra de Canaán aquel año. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y aquí un hombre que estaba de pie frente a él, con su espada desenvainada en la mano. Josué entonces fue a él y le preguntó: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, sino que soy el príncipe del ejército del Eterno. Ahora acabo de llegar. Entonces Josué se echó a la tierra sobre su rostro y se postró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Eterno contestó a Josué: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado es sagrado. Y Josué hizo así. Ok, esto se parece un poquito a lo que le ocurrió a Moshe, a su rabino. ¿Quién es este personaje que está ahí? Él no da el nombre. Esto es bien importante porque no dio el nombre. Él dijo que era solamente el capitán. Pero, ¿qué espacio era ese que era sagrado? Si están en Canaán, están a punto de entrar en combate con Jericó. ¿Cómo se santificó esa área? ¿O quién la santificó? ¿O qué poder había sido investido sobre este capitán para santificar ese suelo que ellos están al frente? Y vamos a ver unos prototipos con Pinjas y con el Mesías. Aquí obviamente estamos hablando del Mesías antes de que sea Yeshua, que está ahí. Porque el área es santa. ¿Cómo se santificó? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Quién la santificó? Bueno, vamos a seguir hacia adelante. Moshe le hace una pregunta al Todopoderoso. Lector, números 27, 15 al 23. Números 27, 15. Entonces respondió Moisés a Adonai diciendo: ponga Adonai, Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Adonai no sean como ovejas sin pastor. Y Adonai dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan.
Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Adonai. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Adonai le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Adonai había mandado por mano de Moisés. Pregunta, eso es la parashá Pinjas que estamos leyendo también. ¿Cómo es que tenemos Pinjas de momento y ya en la cuarta, quinta aliyá tenemos, por decirlo así, la coronación sin corona a Josué? ¿Qué pasa aquí con la figura de Josué? Todas estas cosas se van a conectar. Estamos hablando de diferentes roles, cómo se cambia diferentes personajes, pero a la misma vez tiene que ver con una misma persona. ¿Qué tienen en común el sumo sacerdote Sadoc, Esdras y los sacerdotes que aparecen en Ezequiel 44:15? Esdras 7, capítulo 7, verso 1 al verso 5, lector. Esdras 7, 1 al 5. Y segundo lector, Ezequiel 44:15. Esdras capítulo 7. Pasando estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriaot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Ok, ese es Esdras. Así que Esdras es ¿quién? Un hijo bien abajo en la línea de Pinjas. Y recuerde que Hashem hizo un pacto con Pinjas de Shalom. Los místicos dentro del judaísmo ya medieval dicen que Pinjas se aferró tanto a ese pacto celestial que eso lo hizo vivir mucho tiempo. Y luego lo vamos a investigar. Esto fue el último desierto, el último de los 40 años. Esto es al final, la historia de Pinjas al final de los 40 años. Sí, pero ahora estamos hablando de Esdras, que es el que regresa después de los 70 años de Babilonia. Esdras, que es el que va a codificar con los hombres de la gran asamblea todo lo que es la Torá, lo que va a ser las parashá, lo que le va a dar el andamiaje y va a convertir todo esto en religión antigua antes de ser llamado judaísmo. Es un hijo de él, allá abajo en unas cuantas, ¿cómo le diría? Generaciones. Pero esto es importante, porque Hashem no le escogió simplemente porque el hombre era bien apegado a la Torá. Sí, era bien apegado a la Torá, pero era un descendiente de Pinjas. Hermano, miren esto. Si en el principio, cuando el Edén estaba, todo era perfecto, no había nada del mal, no había corrupción, y la presencia del Eterno podía estar en contacto con el ser humano, entiéndase con Adán y Eva, porque todo era perfecto, no había nada de corrupción. Una vez Adán y Eva lo sacan de allá, la presencia del Eterno se remueve de la tierra, todo se corrompe y van a pasar unos cuantos miles de años para que se levante un espacio sagrado similar al del jardín del Edén, bien pequeño en dimensiones, que es el tabernáculo, pero tenía un nivel de santidad sumamente elevado comparable con el Edén. Esto es súper importante. Esto no es simplemente, sí, el tabernáculo que estaba allí. No. El tabernáculo que tiene un nivel de santidad sumamente elevado en todo el planeta Tierra, y una persona que ve todo este proceso que se levanta, que se desarrolla en esos 40 años, que es Pinjas, ese es el que está velando por la santidad del lugar, por el perímetro.
Ya la hermana leyó de que él era el capitán, él era el encargado de todos los guardias. Él está observando que todo ande alineado según el orden del Todopoderoso. Entonces, cuando él mata a Zimri y a Cosbi, que todo el mundo le da mucho énfasis, mira, los mató, pero no que él era un temeroso del Eterno, no que él era un levita, sí, pero él está velando por la rectitud. Y ese derramamiento de sangre va a hacer otra cosa. Porque por ese derramamiento de sangre va a haber una expiación y va a haber un perdón. La plaga se va a detener. Y los 24,000 quedaron ahí en 24,000. No siguió el número de personas muriendo por ese derramamiento de sangre y por la manera de él actuar. ¿Sabía usted que el Eterno está buscando gente con celo y con el compromiso que tenía Pinjas? Y usted va a decir, ay, pero es que eso es extremo. Es que el Eterno es extremo en sus decisiones y radical. Aquí no hay términos medios o happy mediums. No, es blanco o es negro. Y eso es lo que el Eterno está buscando, ese tipo de carácter y de compromiso. Por eso le digo, tenemos a una figura aquí sumamente importante. Seguimos, que no me voy a desviar. Entonces, Ezequiel 44:15, por favor. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai el Señor. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo? Sí, pero dígalo con el micrófono. En el milenio. Ok, son unos sacerdotes, pero no decía de dónde venían, ¿o sí? Hijos de Sadoc. Hijos de Sadoc. Y Sadoc es descendiente de... Y ya se leyó en la genealogía de Esdras que Sadoc es un descendiente de Pinjas. O sea que se conecta. Va conectándose. Sadoc, Esdras y todos estos sacerdotes que van a estar trabajando en el milenio son del mismo linaje. Por el pacto de paz que Por hizo. el pacto que hizo el Eterno con Pinjas y el celo y el no comprometer la Torá. Y aquí usted se va a dar cuenta de que no se puede comprometer la Torá. Aquí usted se va a dar cuenta que cuando usted rompa a enseñar la Torá, no sea a uno o sea a miles, simplemente hay que seguir las instrucciones que está ahí, que dijo el Creador. No se preocupe si la persona no está comprendiendo, no, ese no es su trabajo. El trabajo lo va a hacer el Eterno, su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Usted dé el mensaje. Porque Pinjas, hace falta muchos Pinjas en este momento que no comprometan la Torah, como desgraciadamente estamos observando que está ocurriendo en muchos lugares, comprometiendo la Torah, mezclando lo que es santo con lo que es profano, el mismo servicio del antiguo campamento que lo están trayendo para acá. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el Eterno está viendo todas estas cosas, va a pesar todas estas cosas y va a tomar cartas en el asunto. Entonces, volvemos, repasamos. Pinjas, pacto de paz, pacto completo de unidad. Tenemos el descendiente de Sadoc, que Sadoc fue el que defendió entonces a David y también a Salomón. Por eso es que es importante que Sadoc recuerde que habían dos, en ese momento dado en la historia de Israel, hubieron dos sumos sacerdotes, porque el arca se quedó en otro lugar y se necesitó levantar otra persona que estuviera a cargo de toda esta segunda posición con el arca. Y había uno que estaba apoyando a otro hijo de David y Sadoc que estaba apoyando a Salomón por ordenanza también de David. Pero qué casualidad que es un linaje de Pinjas.
Y luego tenemos a Esdras, que es la persona, el que está dirigiendo estos hombres de la gran asamblea. No es cualquier persona, hermano, esto es importante. Es un escriba, es un sacerdote, pero es del linaje de Pinjas, así que tiene que tener características. Genéticamente hablando, tiene que tener ese celo por el Todopoderoso y por todo lo que es recto. Para que tengan una idea, cuando Esdras regresa, se enfrenta a un problemón en Jerusalén. Hay muchas personas que quieren trabajar en Shabbat. Usted lee Esdras, se va a dar cuenta. Que quiere trabajar en Shabbat, que Esdras le dice, mire, esto no se puede hacer, y ellos continúan haciendo lo mismo. Hay muchas personas que simplemente pues están acostumbrados a eso y no van a dar su brazo a torcer, y Esdras tiene que bajar con guardias en Shabbat para sacar a todos los que estaban allí vendiendo, que eran judíos, y hacer otras cosas. Así que Esdras es la persona correcta porque tiene el mismo celo de su abuelo anterior a él. Continuamos. Perdón, entonces los saduceos deben su nombre a este personaje de Sadoc. Según ellos. Según ellos. Algunos sí, otros no. Bien, el celo que tenía Pinjas. Según el Targum de Pseudo Jonathan Ben Uziel, la paráfrasis de la Torá en arameo, que se leía ya en el segundo siglo en adelante, Pinjas, cuando vio lo que estaba haciendo Cosbi y Zimri, dice el Targum que él dijo unas palabras que le había dicho Moshe muchos años antes en el asunto del becerro de oro. Y él dice, ¿quién tiene celo por el Eterno? Y ninguno de los levitas que estaba con él atrás, nadie dijo nada. Así que como nadie dijo nada, él se levantó y fue y tomó la justicia en sus manos. Eso es lo que comenta el Targum. Pero entiéndase que esto se leía. Pinjas tuvo tanto celo por el Eterno que también es comparado con Elías, que tuvo mucho celo por el Eterno. Busquen por favor Primera de Reyes 19, 10 al 14. Segundo lector, Juan o Yohanan, capítulo 2, verso 17. Recuerde siempre el celo. Y estamos hablando de un celo, no de un celo enfermizo que se entiende el día de hoy. No. Es el celo por lo que es recto. Ese celo que es por lo que es recto, que es bien impulsivo, de momento sale cuando ves algo que está totalmente mal delante del Todopoderoso y en tu Torah, y muchas veces lleva a hacer algo a la persona que cualquier persona lo va a pensar más de una vez en actuar de esa forma. Tenemos Primera de Reyes 19, 10 al 14. Dice así, él respondió, he sentido un vivo celo por Adonai Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Adonai, y aquí que Adonai que pasaba, y aquí Adonai que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Adonai. Pero Adonai no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Adonai no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Adonai no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Adonai Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, el celo del Eterno, fuera del Eterno que habla de que él tiene celo por Sión, por su pueblo, pero cuando vemos los hombres que tienen celo por el Eterno, son contados en la Torá y en la Tanaj. Además de Pinjas, tenemos a Elías,
Y vamos a tener 2 personas más que vamos a hablar ahora de ellos. Pero esto es importante porque son prototipos. Estas personas tienen una representación y están apuntando al Mesías. Juan o Yohanan 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras y qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Yeshua y les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Ok, ahora se añade nuestro Santo Maestro Yeshua a la ecuación. Salmo 69:9. Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Quién dijo eso? David. Ok. Tenemos Pinjas. Tenemos Eliahu, Elías. Tenemos a David y tenemos a nuestro Santo Maestro Yeshua. Por el celo del Todopoderoso. Es importante porque todas estas figuras se fusionan en un papel. Importantísimo. Porque en hebreo es Pinjas. Los que hicieron las interpretaciones a otros idiomas le ponían Finés. Pero es Pinjas. Cuando leemos en hebreo dice Pinjas. Sí. Así que Pinjas, Finés son la misma persona, por si acaso. Entonces, hermanos, vuelvo y pregunto ahora, ¿por qué la Bab, la letra Bab, la letra de Shalom se rompió? ¿Por qué está dividida? Si nosotros, los que están familiarizados con las letras hebreas, ustedes saben que los números en hebreo son letras. Nosotros los contamos aparte, 1, 2, 3. En hebreo los números son letras. Y cuando miramos la palabra Shalom con los números, regularmente tiene un valor de 276. Nada más 276. ¿Cómo se escribe Shalom, Shalom? si hubiera pizarra lo podría escribir. Entonces, cuando nosotros miramos la Vav partida, sale una nueva letra. Porque esta Vav partida forma una letra Yud y deja obviamente la que estaba, que era una Vav. La letra Yud, que es la letra más pequeña de todo el Aleph Bet, usualmente llamado el alefato hebreo, es la más pequeñita, pero tiene un valor numérico de 10. Así que de 276 va a subir a 286. Y usted podrá decir, pero ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho. Porque el valor del nombre Yeshua es 286 también. Y eso es un pequeño nugget que está escondido simplemente en el valor numérico de esa palabra con la letra partida por la mitad, que es igual. Lo interesante en esta ciencia de los números es que los términos, aunque suenan diferentes, al ser iguales números, las puedes utilizar. Así que el pacto que dice ahí, Brit Shalom, utilizando el mismo valor numérico del nombre Yeshua, podría leerse y es válido en lo que se le llama la gematría como pacto de Yeshua. ¿Van conmigo?
Ok. En estos momentos sí sería bueno tener una pizarra. Entonces, sí está ahí hablando de la misión de Yeshua, tanto como el Mesías que está sufriendo, el Mesías que trabaja como Cohen o sacerdote en el Mishkan celestial, en el tabernáculo celestial, una sola vez, y también cuando Él regrese, que ya no viene como el Mesías que salva, porque ya hizo su misión de salvación. Ahora viene como el Mesías, como Pinjas o como Finés. Viene a limpiar el perímetro sagrado. Viene a tomar la justicia en sus manos porque ya el Padre se la dio. Y aquí veremos una similitud con Pinjas. Incluso los sabios judíos místicos que buscan detrás de todos los textos que se oculta, hacen una comparación interesante en la porción de Pinjas y comparan a Pinjas, sus vestimentas que se mancharon de sangre con Cosbi y con Simri, con un Cohen Gadol, un sumo sacerdote llamado Yehoshua en el futuro. En el tiempo de Zerubabel, antes de que llegara Esdras, más o menos como cuando estaba Nehemías, hubo un sumo sacerdote llamado Yehoshua o Josué. Y este sumo sacerdote no reprendió a muchos judíos que se habían casado con mujeres que no eran judías. El problema no fue que se casaron con mujeres que no eran judías, violentaron la Torá, pero ellas tampoco querían saber nada de la Torá. Así que el Satán estaba fungiendo como fiscal que es y estaba acusándolo delante del trono del Todopoderoso a este sumo sacerdote. Vamos a buscar eso en el profeta Zacarías. Zacarías, creo que es capítulo 3, 1 al 3, para que vayan teniendo una escena un poco más clara. Zacarías 3, 1 al 3. Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, al cual estaba delante del ángel de Adonai, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Adonai a Satanás: Adonai te reprenda, oh Satanás. Adonai, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Exactamente. Josué, en esta visión que tiene el profeta Zacarías, está con las manos, las vestimentas sucias, vestimentas sacerdotales, sucias. Y está la acusación válida, porque él no hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Él no reprendió a todas estas personas que habían quebrantado la Torá. El Eterno, en pocas palabras, resumiendo esta historia, le da una nueva oportunidad, le cambia las vestimentas, le pone vestimentas limpias y ahí se acaba todo esto. Pero es comparado entonces, según el pensamiento de estos místicos judíos que están buscando qué hay detrás de la palabra, diciendo, es que Pinjas también tiene sus vestimentas manchadas con sangre, igual que el sumo sacerdote Josué en aquel momento. Lo que sabemos es que se le dio una nueva oportunidad a Josué, a Pinjas. ¿Qué pasó con Pinjas? ¿Cómo es posible que una persona que va a ser sacerdote se mancha su sangre, sus manos con sangre, y luego va a trabajar como sacerdote? En la Torá, si un sacerdote mancha sus manos con sangre, no puede trabajar ya como sacerdote. ¿Nunca en la vida? Ya manchó sus manos con sangre. Si asesina a alguien, nunca en la No puede vida trabajar en el trabajar. altar ni nada de estas cosas. Pero a Pinjas, que todavía no era sacerdote, lo nombran y lo ungen como sacerdote. Después de este evento. Yo mencioné que la sangre de Cosbi y Simri sirve como expiación de todo lo que había acontecido en el campamento y el pecado y la transgresión. Por cómo él actuó de la forma correcta. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que una persona ahora es escogida para llevar a cabo una misión? Y lo vamos a investigar. Porque de aquí en adelante nace una figura que no se ha visto
en toda la historia del Israel hasta ese momento que va a ser el sacerdote de guerra. Esto es importante. Un sacerdote que va a la guerra. Nosotros sabemos que los hijos de Leví no iban a la guerra, a no ser que fueran cargando el arca de la alianza y ya. Pero Pinjas no va a ir cargando el arca de la alianza. Y es un Cohen. Y va a ir a la guerra. Sí, hermana. Pero Pinjas era descendiente de Aarón. Sí, pero él era hijo de Eleazar, que en este momento ya es Cohen, es sumo sacerdote. Sí, entonces él estaba en la línea para ser sumo sacerdote. Lo que sucede es que cuando lo nombraron a ellos, le dice, de aquí en adelante, estos que vengan debajo de ti van a ser los sacerdotes. Y ya Pinjas había nacido y no cayó en esa categoría. Entonces él se quedó como simplemente un levita más, pero no era sacerdote. Y nunca iba a ser sacerdote. Hasta ese momento nunca iba a ser sacerdote. Pero por esta acción y por este celo fue nombrado sacerdote por el Todopoderoso. Entonces era mayor que los otros hijos de Aarón. Yo no me atrevería a decir que sí o que no. Tenía una posición privilegiada, vamos a ponerlo desde ese punto. Era mayor de edad Oh, que los probablemente. que Nadab y Abihu. Ajá. Porque No ellos sí entraron en el sacerdocio y Sí, Finis no está entrando. no sabría decirle. No sabría decirle. Eso vamos a preguntarle a nuestro maestro. Que si nos está oyendo va a decir, ok, tenemos la palabra shalom. Vamos a ver. Esta que está aquí, que es la letra Bab, está rota por la mitad. Y como está rota por la mitad, la parte que está arriba, que es la parte ancha, forma la letra Yud, que es la letra que vale 10. Y la parte que está abajo, pues se queda como una Bab regular que vale 6. Y esa la lleva entonces a la categoría de 286 en vez de 276, que 286 es el valor numérico del nombre Yeshua. Eso es para decir, wow, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ahí está Yeshua profetizado desde un aspecto más profundo en el texto. Hermano, ¿usted puede hacer un resumen la próxima clase con su sistema nuevo de computadora cuando regrese Baruch Hashem, de eso es esta profético. clase? Sí. Tiene todo en el sistema, ¿verdad? Usted puede Sí, hacer un resumen de todo. Estaba todo allí, estaba todo allí. Entonces esperamos ese resumen, ¿ok? Ok. Oh, ok, perdón. Profecía. Ok. Shin, que es esa grande que está allá, esa es la letra del Shaddai. Bien interesante cuando ves el corazón por dentro. Tiene esa forma. Las válvulas del corazón tienen la misma forma, las 3 cabecitas que tiene. Y cuando uno escucha con instrumentos médicos, el corazón, la válvula, hace sh, sh, como la letra Shin. Eso solamente lo hace el Eterno. Entonces tienes la letra de, se me fue el nombre ahora mismo, Lamet, que es el callado. Tienes la Vav, tienes la Mem. La Vav, que es la que tiene el puntito arriba, es la que se parte a la mitad, y la que está la parte de arriba formando la letra Yod, que es la letra más pequeñita del alefato. Pero en el texto, ok, asignación, familia, debe de hacerse de un Humash. El Humash es la Torah, pero comentada ampliamente. Y tiene a un lado la escritura en hebreo y al otro lado la tiene entonces en el español. Y ahí usted va a poder aprender poco a poco y hacer las comparaciones. Y en el texto, que acá yo lo tengo pero no se va a ver, en el texto usted va a darse cuenta que esa palabra tiene la Vav quebrada. Como van muchas otras cosas. Los 6 puntitos que aparecen cuando Esaú le trató de dar el beso a su hermano. 6 puntitos que aparecen en la palabra beso. Y esos 6 puntitos los copistas los ponen ahí porque
Ellos entienden que él no tenía una manera como sincera de acercarse y él quería hacerle daño. Algunos dicen que él quería hasta morderle ahí al cuello. Por esos 6 puntos que no es normal que aparezcan en una palabra. Eso es parte de las riquezas que uno puede encontrar cuando está leyendo directamente al hebreo. Pero esto no es interpretado o traducido, como usted le quiera decir, en ningún otro idioma. Sofonías 3:9. Y en el último tiempo yo devolveré el lenguaje puro a los pueblos. El hebreo. Bien. Entonces, hermanos, no existe evidencia en toda la Biblia de que murió Pinjas. No se registra la muerte de Pinjas. Obviamente sabemos que murió. Los mismos místicos del pueblo saben que él murió. Ahora, los que creen en la reencarnación, que es un tema que viene en tiempos más modernos, se incorpora en el judaísmo de este tiempo, el judaísmo rabínico, entiéndase, del siglo II para acá, traen un concepto de reencarnación que no pertenece a Israel. Esto no es parte de Israel. Esto es de afuera. Pero, desgraciadamente, la mayoría en el judaísmo, en la ortodoxia hoy en día, cree en la reencarnación. Interesante. Ahora, ellos dicen que como él no murió, como no hay evidencia en toda la Biblia, que él viene a reencarnar en Elías. Y por eso es el celo que tiene Elías. Y luego hay otras personas que van más lejos y dicen, no, el que reencarnó en Juan el Bautista. Y empiezan a buscar una serie de similitudes, cosa que eso no es avalado por la Tanaj. No crean todo lo que escuchan por allá. Se lo digo porque ya mismo viene la pregunta por allá. Así que vamos a ver lo que dice Jueces 11:26. Y en lo que aparece en Jueces 11:26, algo bien interesante que comenta nuevamente el Targum de Jonatán o Jonatán ben Uziel. Recuerde que esta es la paráfrasis en arameo de la Torah completa. Él dice en Números 25:12 que Hashem, cuando le dijo a Pinjas, te voy a hacer un pacto de paz contigo, también dijo, te voy a hacer un ángel del pacto. Y esto es importante. Un ángel del pacto. ¿Quién hablaba con Moisés cara a cara? Pueden hablar, es un estudio. ¿Quién hablaba cara a cara con Moisés? Un ángel. ¿Quién más dice? Por aquí dijeron Hashem. Ok. Si Salomón dice que la tierra es el estrado de los pies de Hashem, entonces, ¿cómo Hashem, que es tan grande, puede meterse en algo tan pequeño? Si cuando estaban haciendo la torre de Babel, dice que Hashem descendió para ver qué era lo que estaban haciendo, pero Hashem es omnisciente. Él lo ve todo en todo, porque tiene que venir a descender. Y ahí es donde entra el concepto que nuestro maestro Rico habló, creo que fue el miércoles pasado o el anterior, de lo que se le conoce en la antigüedad como el pequeño Hashem. Hashem Katán en hebreo. Este pequeño Hashem es una persona que tiene básicamente los mismos atributos de Hashem, pero es el que se da a conocer a las personas. Ese pequeño Hashem es el que ves en la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que dice, y Hashem hizo descender fuego de parte de Hashem que estaba en el cielo. O sea, un Hashem que está en la tierra, que hace que todo se encienda, pero el que envió el fuego fue el Hashem que está en el cielo.
Y eso aparece así mismo en la Torah. ¿Lo habían visto ya? ¿No? Ok, vámonos a Bereshit, Génesis. Y esto es importante para poder entender la naturaleza del Mesías. Estamos hablando del pequeño Hashem, estamos hablando de Hashem un Katán. mensajero real. Sí, mensajero real, pero tiene el nombre de Hashem. Porque lo envió Hashem. Porque lo envía Hashem, pero no todos los mensajeros tienen el nombre de Hashem. Solamente uno. Le da la autoridad y le da el nombre. Pero lo que nosotros notamos en los diferentes mensajeros reales es que no tienen el nombre de Hashem. Pero hay uno que sí tiene el nombre de Hashem. Y esto aparece en la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis Bereshit 19, verso 24. Dice: ahora Hashem había hecho llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Hashem desde los cielos. ¿Eso es cierto? Claro que es cierto. Yo le estoy diciendo que es cierto, que es hasta ahí. Dos Hashem. Uno que está trabajando en combinación con el otro. ¿Lo puede leer, hermana? Entonces Adonai, oh Jehová, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai desde los cielos. Hashem. Ajá. Yep. Sí, acá le pusieron Jehová, pero sabemos que Jehová. Ok, Jehová. Jehová viene de un monje, se llamaba Pedro Galatino, en los 1500, confesor del Papa León X. Él vio el nombre inefable. Lo que él no sabía era que los masoretas, que es una batería de rabinos que van a estar trabajando con la traducción que nosotros tenemos hoy en día de la Tanaj, de la Biblia en hebreo, habían creado un código para no pronunciar el nombre inefable. Ellos crearon un código y le pusieron vocales a las letras sagradas. Y también comenzaron a llamar el código Yehová. Yehová, ese es el código. No significa que ese es el nombre de Hashem. Ese es el código que ellos diseñaron para no usar el nombre sagrado de Hashem. Siglos más tarde, Pedro Galatino, que no conoce esta historia, da con el código llamado Yehová y dice, ese es el nombre de Hashem. Así es que se pronuncia. Pero como la J en ese momento todavía no existía, pues comenzó a enseñar ese Yehová, Yehová, Yehová. Y cuando salió la J para los 1700, cambió de Yehová a Jehová. Y hoy en día, pues todo el mundo aparece en las versiones cristianas, Jehová dijo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ok. Pero ese, ok, hermano, focus acá. Ese otro Hashem que está ahí pequeño, que es el que se da a conocer a Manoah, el papá de Sansón, que lo describe, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Y por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Qué dice Isaías que uno de los nombres o atributos del Mesías? Exactamente lo mismo. Ese que está ahí es el pequeño Hashem. ¿Qué dice luego Sansón, los papás de Sansón? He visto a Elohim y no he muerto. Ese es el Mesías trabajando ahí, sin ser Yeshua todavía. ¿Que son las espaldas que vio Moisés? Correcto, que es la espalda que vio Moisés. Ese es el que hablaba con Moisés. Y ese es el Malach Habrit, el ángel del pacto, que dice el Sefer, el Targum de Jonathan Ben Uziel, que fue uno de los nombres o lo que dijo Hashem que iba a ser con Pinjas. Ese va a ser el ángel del pacto, o te voy a hacer un ángel del pacto. ¿De quién está hablando? ¿A quién está apuntando?
cuando dice que será como el ángel, como un ángel del pacto. Otra característica mesiánica. Según el Targum de Jonathan Ben Uziel en el capítulo 25, en el verso 12. Continuamos. Estamos viendo todo el pensamiento del primer siglo, porque el Targum de Jonathan Ben Uziel se está situando más o menos en ese tiempo. Unos dicen que era en el primer siglo, otros dicen que es en el segundo siglo. No se ponen de acuerdo los académicos, pero está ahí más o menos. Jonathan Ben Uziel era un estudiante, se cree, directo también de Gamaliel, o en esas líneas, otros fariseos más. Bien, estamos mirando ahora otro aspecto. Vamos a mirar otro aspecto ahora. Recuerden la historia de Shechem o Siquem, cuando Leví tramó con Simón ir a rescatar a su hermana Dina, y arrasaron con toda la ciudad de Shechem o Siquem. Sí. Ok, habían considerado que Pinjas, un descendiente de Leví, se está enfrentando a un descendiente de Simón, que es Simri, el que él mató. Recuerde que son camaradas, Leví y Simón son camaradas, y Jacob dijo, no los voy a poner juntos a ustedes en Israel, porque juntos son un peligro, y los separó. Y de momento tenemos a este descendiente de Leví, Pinjas, que se encuentra con el descendiente de Shimón, Simri, y este ejecuta al otro. Esto es importante porque ellos conocen toda su historia y la afinidad que tenían como familia y con quién me llevo más de mis hermanos. Dice en la tradición que cuando los hijos de Simón vieron que venía de camino Pinjas, le preguntaron, ¿a qué vienes para acá? ¿Y qué Pinjas le contestó? Yo vengo a seguir los mismos pasos de su príncipe Simri. No hay problema. Abrieron las cortinas y lo dejaron entrar a la tienda ritual. Y ahí él traspasó, hizo el trabajo que iba a hacer, que el Eterno le dio entonces según la tradición. Esto lo recoge un Pirkei Avot, una ética de los padres, que el Eterno le dio mucha fuerza en ese momento y él sacó, como si fuera una brocheta, a Simri y a Cosbi, y todo el pueblo los vio ensaltados en la lanza. La tribu de Shimón se enfureció porque era uno de sus líderes, pero ahí es donde Hashem valida ese acto que está haciendo Pinjas. Eso es lo que comenta uno de la ética de los padres. Yo creo que es importante conocer de cómo es el pensamiento. Yo no estoy diciendo que esto pasó exactamente como es mencionado. Simplemente lo traigo a colación para que ustedes vean de qué manera ellos están interpretando todo esto. Bien, tenemos Devarim 20, 1 al 4. Deuteronomio 20, 1 al 4. Deuteronomio 20, 1 dice así: Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Adonai tu Elohim está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Adonai vuestro Elohim va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¿Quién dijo eso? No, lo dijo Hashem. Eso no lo dijo Hashem. 20, eso es 20, 1 al 4. Y dice: leyes sobre la guerra, ¿verdad? El sacerdote se levantará. Sí. Ese es el sacerdote de guerra. Eso está básicamente hablando de lo que estaba haciendo Pinjas. Pinjas va a ir al combate con el ejército.
Pinjas va a infundirles aliento. Pinjas va a estar con ellos. Ahora, esta figura de Pinjas como el sacerdote de guerra, que esto es bien importante porque pasa algo con Pinjas que nosotros nos quedamos en shock. Y esto lo vamos a encontrar, vamos a ver si encuentro la nota, en Jueces. Ténganme paciencia. Yo no suelo trabajar mucho así con las libretas. Jueces 20:28, por favor. Jueces 20:28. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Adonai dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Ok, tiempo y espacio. ¿Dónde ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto? Pinjas estaba sirviendo como Cohen dentro del Mishkan en este momento y lo define como Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. ¿Estamos hablando después de poseer la tierra? Estos son 340 años después de que ellos entraron en la tierra prometida. Casi todos los jueces habían pasado. 340 años después de entrar a la tierra. Ahora ahí voy. Casi todos los jueces de Israel ya habían pasado. Este es el tiempo de Yiftach o Jefti. No recuerdo cuántos jueces hay, pero hay los mismos sabios de Israel hacen el conteo y dice que han pasado más de 340 años y Pinjas está ahí sirviendo. ¿Y por qué? Porque el Eterno hizo un pacto con él. No digo, ¿por qué es tan viejito? ¿O por qué tantos años? Por el celo que tuvo con el Todopoderoso. Porque allí ya duraban micrófono. No, estamos hablando de que si Pinjas tenía aproximadamente 50 y tanto de años quizás, cuando el Eterno hace el pacto con él, y le suman los 340 años, es una persona bien mayorcita. Entonces, ¿por qué dice que solamente Josué y Caleb iban a entrar a la tierra prometida? Buena pregunta. Pero el pacto se hizo después. Después de Ese que pacto que hace con Josué y con Caleb son 40 años antes. Con Pinjas es al final de esos 40 años y es directamente con él. entonces entraron 3 Bueno, de los que salieron de Egipto. yo entiendo que sí. Está ahí Pinjas trabajando. No es otro Pinjas. Es hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Sí, porque lo mencionan ahí, brother. Sí, está ahí. Y jueces ya habían pasado. Muchos jueces, está ahí. Así que el Eterno recompensa a los que tienen celo por Él y no están en dos aguas y no se van a la derecha, no se van a la izquierda, sino siempre están vertical. Ahora sí tenemos problemas. ¿Por qué? Ya fueron 3 que entraron a la... Baruch Hashem, Baruch Hashem. De los antiguos, de los viejitos. Bueno, no era joven. Bueno, quizás cuando comenzaron estos 40 años, él era menos de 20. Porque él da la norma que dice los que son de 20 hacia abajo van a poder entrar. Pero lo interesante es que después de unos cuantos siglos todavía él está ahí. Y no se equivocarían ahí la Biblia, ¿no? No, lo dice, lo dice. Yo lo busqué de diferentes formas y lo dice. No, y dice, sí. Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Ahora, se hace la pregunta, la mística, los místicos judíos hacen la pregunta, pero ¿cómo es posible que él vivió tantos siglos? Sí, ya para ese entonces no se vivía tantos No, años. no sé. 27, 100. Y la respuesta es porque él se apegó al pacto celestial. Esa es la respuesta que dan. Así que, hermanos, siempre vale la pena de seguir al Todopoderoso y nunca comprometer tu Torah. No importa quién se vaya, quién se enoje, o el dinero o el diezmo que se pierda. Al final del día el que te va a respaldar es el Todopoderoso.
Y esto yo lo he dicho ya antes, de conversaciones que yo he tenido con pastores en otros lugares. Cuando se enfrentan con la Torá, todos tienen algo en común y dicen, pero es que si yo enseño esto, se me va todo el mundo de la iglesia y se me va el diezmo. Y entonces, ¿de quién nosotros dependemos? ¿De quién dependemos? Imagínense que vaya al tribunal celestial y el tribunal le pregunte, ¿y por qué no enseñó la Torá? Es que me quedaba sin dinero. Ok, ¿en quién tú confías? ¿Es serio? Porque hay muchas personas. Y lo voy a decir, hay muchas personas que se prefieren quedar en un estatus transitorio y tengo lo mejor de dos mundos a seguir avanzando. Porque si sigo avanzando, ya no hay forma de comprometer en ningún lado. Y hay personas que prefieren quedarse en ese estatus transitorio y siempre ser una congregación de transición, de raíces hebreas, y no seguir avanzando. Y hermano, eso es triste. Eso es triste. Y a los que siguen avanzando, desgraciadamente los señalan como que es que ese es muy ortodoxo. Hello, ¿cómo era nuestro Mesías? ¿Cómo voy a imitar a nuestro Mesías? Como Pablo que dice, imítenme a mí, fariseo, superfariseo, extra fariseo, entienda lo que es fariseo, imítenme a mí porque yo imito al Mesías. No era light, no era liviano, no era nada de liviano. Sí, hay que ir con una consistencia, un paso firme, avanzando. Mire 2 años hacia atrás, evalúe cómo lo estoy haciendo, cuál es el progreso, me parezco todavía al otro campamento, ya no me parezco, sigo avanzando 2 años más en el futuro, vuelvo a mirar qué he hecho, qué he cambiado, ya por fin introduje la liturgia, ya eliminé esto, ya se acabaron las danzas coreografiadas y ahora son hebreas y todas esas cosas así, seguir avanzando. Porque de lo contrario, yo le hablé, yo conozco una congregación que lleva como 40 años enseñando los principios de la Torá y todavía están en transición. Y no estoy exagerando con el año. Desde pequeñito que yo escuchaba de esto, alguna de estas cosas. Así que, hermano, Pinjas, ¿qué nos está diciendo? Elías, ¿qué nos está diciendo? David, ¿qué nos está diciendo? Juan el Bautista, ¿qué nos está diciendo? Y por último, el más importante, nuestro Santo Maestro Yeshua, ¿qué nos está diciendo en cuanto a lo que es el celo? En cuanto al pacto que se establece con Pinjas y cómo ya ustedes se dan cuenta que va moviéndose Sadoc, Esdras, los Kohanim o los sacerdotes del futuro, descendientes de ellos directos. Esto no es una alegoría, es que son directos. ¿Qué Hashem busca de nosotros? Está buena la historia. Está interesante, estamos aprendiendo, pero más allá de aprender sacamos, esto me lo enseñó al principio nuestro maestro Rico, removemos la información incorrecta, inmediatamente ponemos la información correcta. No podemos remover y dejar eso vacío. Es como le sacaron el asiento, usted se está cayendo, pero alguien tiene que ponerle una almohada abajo. De la misma forma, porque si no el golpe va a ser muy duro y puede romper el coxis y puede pasar otras cosas. Así que sacamos distorsión, ponemos cómo se está viendo hasta el momento. Digo cómo se está viendo hasta el momento porque mientras más nosotros seguimos estudiando y profundizando, las cosas van a ir mejorando, el entendimiento, cómo lo estamos haciendo, que nos vamos a parecer a Israel, es que somos Israel. Que nos vamos a parecer a la casa de Judá. Bueno, hay mucha casa de Judá todavía entre nosotros. Sí, claro que sí, porque hacia allá es donde nos dirigimos. Eso es lo natural, eso se supone lo que ocurra. El problema del cristianismo fue que se desjudaizó. Y ahora nosotros estamos judaizándolo, pero en el buen aspecto.
Hay que imitar a nuestros ribis. Esa es la meta. ¿Dónde iría un Shabbat? Pregúntese. La contestación ya está ahí. ¿Qué haría entonces el Shabbat? La contestación ya usted la sabe. ¿Nos parecemos a él lo que estamos haciendo? La contestación usted la sabe. Así que nuestro objetivo y nuestra meta es esa. ¿Cuántos aceptan el reto? ¿Cuántos tienen el celo como Pinjas y como nuestro Mashiach Yeshua? Esas dos Bab, esa Bab rota, habla de la misión como el Mesías que viene a sufrir, que viene a recoger toda la pena capital que le tocaba a las 10 tribus de Israel. Pero entonces después va a cambiar. Vámonos a Salmo 108, 13. Y segundo lector, Isaías 63, 1 al 2. Y cuarto lector, Isaías 34, 5 al 6. Salmo 108, 13. Sí. Dice así: en Elohim haremos proeza y él hollará a nuestros enemigos. Él hollará a nuestros enemigos. ¿Eso es espiritual o eso es literal? Literal. ¿Quién lo escribió? David. Y David, cuando decía, con él puedo doblar el arco de bronce, él adiestra mis manos para la batalla, ¿eso era alegórico, bien bonito, espiritualizándolo, o eso era literal para la batalla? Era literal porque él salía a la batalla. Ok, entonces para nosotros, ¿cómo es? Literal. 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 No cambia el concepto. Es literal. Acuérdese de eso. Es literal. Y usted va a decir, hermano, pero es que usted suena como de momento como violento. ¿Y qué era Pinjas? Y Elías cuando degolló y mató a los sacerdotes aquellos paganos. Y Samuel cuando picó también al rey Agag. Y nuestro Ribi Yeshua cuando le dio con el látigo a toda aquella gente vendiendo en los atrios del templo. ¿Me está entendiendo? Porque el celo te lleva a realizar todas estas cosas. La rectitud, el cuidar los espacios sagrados. Cuando ahora en agosto, si Hashem lo permite, comencemos los temas de espacios sagrados, que es el que viene. Esto se va a poner bien interesante. Bien interesante. Ustedes saben que cuando el templo estaba en pie, todo el mundo iba descalzado. Y todo el mundo se daba un bañito en la inmersión y pasaba limpiecito. Y si tenías que salir 10 veces afuera, pues tenías que volver a entrar por 10 baños iguales. ¿Por qué? Estás moviéndote de un lugar de mayor santidad. Hoy en día no lo tenemos, pero va a volver. En el judaísmo se preservan ciertas tradiciones que salen de lo que se hacía en el templo. Por ejemplo, notas que cuando llegan a la sinagoga todo el mundo está cubierto, la cabeza, hombres y mujeres. Porque en el templo todo el mundo estaba cubierto. Y representa tú someterte a la autoridad del Todopoderoso. Pero también vas a notar que en algunos lugares, ya no en todo sitio, pero en algunos lugares, cuando se llama a leer la Torá y tienes un Sefer Torá, un rollo de Torá, las personas van descalzas. No en todos los lugares, pero ¿de dónde sale? Del templo. ¿Por qué? Digamos que aquí está el Arón Kodesh o el arca donde se pone la Torá. Por tener el arca de la Torá y la Torá ahí, ya esto cambia. ¿O ustedes creen que esto es igual que el estacionamiento? Pero así nos ayuda a entender cómo funcionaba el templo. Y nos ayuda a nosotros a entender cómo debemos proceder. Entonces las personas que suben acá, pues se quitan los zapatos. Porque reconocen que donde están pisando no le pertenecen a ellos. Como le pasó en esta historia a Josué,
como le pasó a Moisés, quítate la sandalia, como le pasaba a todos los sacerdotes descalzos trabajando, porque ese espacio no es de ellos, es más sagrado. Pues sobreviven en algunos lugares, no en todo el judaísmo, moverse de esa forma. O cuando vienen hacia el frente a leer la Torá, vienen bien cubiertos con los mantos de oración. Todo lo que se hacía en el templo está sobreviviendo de una manera u otra dentro de ese formato. Hermano, ¿quieren más? Sí. Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la aplicación. Y estamos colocando todas las bases para cuando llegue el momento y se haga, y usted sepa. Y cuando le pregunten, ¿y por qué están haciendo eso? ¿Qué idolatría? No, usted sepa cómo va a contestar. Porque tenemos que ir avanzando, avanzando, avanzando. Ok, leímos el Salmo 108, ¿cierto? Isaías 63, 1 al 2. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? ¿A quién se parece ese? Yo sé que es Mashiach, pero las vestimentas, ¿a quién se le parece? ¿Cómo quedaron las vestimentas al principio de Pinjas? ¿Qué nos está diciendo ese pasaje? El Mesías viene con básicamente la misma actitud que viene Pinjas. Viene con el celo y viene a cortar la cabeza. No lo podemos ver como que ese es mi amigo, le voy a dar la high five, murió por mí. Sí, murió por mí, pero el que viene por ahí viene con la autoridad del Padre y viene a cortar cabezas. Isaías 34, 5 al 6. Sí, pero antes que reine, viene a someter a todos los enemigos. Él va a eliminar. Ok, lo tenemos el mayor ejemplo antes que leamos en Salomón. ¿Qué fue lo que hizo Salomón antes de comenzar, o cuando comenzó a reinar, que fueron las instrucciones de David? David ya viejito le dice a Salomón, acuérdate de aquel fulano, no recuerdo el nombre, y acuérdate de aquel otro, haz que sus canas desciendan con sangre. O sea, le está diciendo a Salomón, tan pronto te sientes ahora a reinar, ajusta las cuentas, limpia. ¿Y qué hizo Salomón? Siguió la instrucción de David. Eliminó a aquel, el otro, el que le hizo la vida, como en Puerto Rico dicen, la vida de cuadrito. A David los eliminó. Les dio machete. Y luego se sentó a reinar. ¿Qué va a hacer el Mesías siguiendo ese mismo orden? Va a eliminar a todos los enemigos de Israel. Hermanos, eso es literal. ¿Te quiere ver el Mesías cortando cabeza? Literal. Después que elimine a todos los enemigos, entonces es que comienza a reinar. Baruch Hashem. Baruch Hashem, porque todos esos que están allá gritando blasfemia 5 veces al día en Jerusalén, en el Monte Santo, todos esos enemigos se van a liquidar, todos. Y ahí todo el mundo sabrá quién es Adonai. Y dice, y subirán, esto dice las versiones regulares, subirán salvadores al monte de Esaú, y el reino entonces será de Adonai, lo van a dominar. Pero en el texto en hebreo dice, subirán Moshi'im. Moshi'im son mesianistas. Mesianistas son los que siguen al Mesías. Van a ir a subir al monte de Esaú y van a ir a sacar y a destruir, a cortar, a eliminar a todo lo que es Esaú. ¿Quién es Esaú? ¿Quién es Esaú? Ahí está Roma con todas sus hijas, y ahí está también el Islam
con todos sus seguidores, porque vienen del mismo tronco. Y eso va a ocurrir en aquel día. Y todos van a decir, dice, Bayom Ahu y Ye Adonai Echad Ushmo Echad. En aquel día, el nombre del Eterno será uno. Imagínense, porque ya se concretó todo esto. Ahora Él va a reinar y va a limpiar todo. ¿Quién va a reinar? El mismo que es Hashem Katam, porque viene con el nombre de Hashem y la autoridad de Hashem. Completamente otra forma de presentarse. Y lo tenemos aquí en la historia de Pinjas. Leímos Isaías 34, 5 al 6. 34, 5 al 6. Dice así: porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Adonai, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Adonai tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en la tierra de Edom. Ok. La espada del Eterno que va a descender. Dice que hay un anatema. ¿Dónde está el anatema? El anatema está dentro del pueblo. El anatema está dentro del pueblo. Aquí vamos a conectar entonces a la mujer que está vestida de escarlata, a la mujer que se está embriagando con la sangre de los fieles. Una mujer, siempre que nosotros veamos mujer, estamos hablando en contexto con Israel. Pero en este caso, esta mujer está totalmente prostituida, pero es parte de Israel. ¿Me va siguiendo? Esta gran ramera, busque la expresión idiomática, léase Jeremías 2, que habla de las dos hijas que tenía el Todopoderoso y cómo se prostituyeron. Y tenemos entonces al final del tiempo esta otra mujer ya completamente prostituida. Es una deformación, es parte de ese remanente que estaba, que siguió de mal en peor, nunca corrigió, siguió tras sus deseos. Pero aquí viene a tomar con la espada en mano medidas y cartas en el asunto. ¿Lo leyeron o simplemente me están creyendo? Jeremías 2. No me crean, hermanos. Búsquelo. ¿Jeremías 2 qué? Empezando en el 2. 2, 1. Empezando en el 1, desde arriba. Vino mi palabra de Adonai diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Adonai, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Siga. ¿Sí? Santo era Israel a Adonai, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Adonai. Oíd la palabra de Adonai, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Adonai: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Adonai, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introdujo en tierra de abundancia para que comieses su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminaste mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Adonai? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Adonai, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, porque
pasad a las costas de Kittim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre estos y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Adonai. Porque dos males he hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. Hasta ahí. Y si sigue leyendo, usted puede ver cómo el Creador está hablando como esposo. Me dejaron. Me dejaron por irse con otros. Si vamos al capítulo 3, mitad del verso 2, dice: te sientas en los caminos a disposición de ellas, y tus infames fornicaciones han mancillado la tierra. Los aguaceros eran retenidos, las lluvias tardías no venían, y tú, ramera descarada, te negabas a avergonzarte. Ahora mismo me dices: tú eres mi padre, mi amigo de juventud, pensando: no guardará rencor para siempre, no estará indignado hasta el fin, pero sigues haciendo cuantas maldades están a tu alcance. ¿Ven el lenguaje? ¿Quién es esta que nunca va a...? Hay un sector que sí se va a arrepentir, hay otro que nunca se arrepintió y siguen hasta el final de los días convirtiéndose en la gran ramera. Ese es el cristianismo, hermana. Ese es el cristianismo. Lo que pasa es que eso es un mensaje que no es muy popular. Pero ahora mismo están en adulterio, están en fornicación, están siguiendo a otra, están en idolatría. No solamente idolatría a los santos, también le están dando el mismo honor y el mismo estatus al Mesías como si fuera el Padre. Y eso es idolatría también. Y eso desgraciadamente abunda mucho dentro de las raíces hebreas. Cuando se persigue decir de que Yeshua y el Padre es el mismo, es el mismo tipo de idolatría. Dice el capítulo 3, verso 12. Ved y proclama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh apóstata Israel, dice Hashem. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque yo soy misericordioso, dice Hashem. No estaré enojado para siempre, solo reconoce tu iniquidad, porque contra Hashem tu Elohim te ha revelado. Prodigaste tus caminos a extraños debajo de todo árbol frondoso, y no habéis escuchado mi voz, dice Hashem. Volveos, oh hijos de apóstata, dice Hashem, porque yo soy vuestro dueño, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os traeré a Sión, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os pastoreen con ciencia y entendimiento. Así que si hay pastores que Hashem le va a dar conforme al corazón de él, y entiéndase que el corazón de él es la Torá, quiere decir que hay pastores que no tienen la Torá. Suena cruel, pero es lo que Hashem está diciendo. Y por no hablarse todas estas cosas, pues estamos observando todo lo que está aconteciendo. Así que, hermanos, quedan advertidos. Un chofar por ahí que suene. No hay chofar, pero si fuera chofar es sellando todo el mensaje. Cuando venga el Mesías, no viene a comer cuentos. Viene en la misma actitud de Pinjas. Y el Eterno nos los está mostrando en esta porción. Según Pinjas actuó, así mismo viene el Mesías actuando. Porque ya se acabó, se terminó el tiempo de la misericordia. Ya los que van a ser salvados ya están seguros
ya sabe quiénes son Hashem. Los demás, hermanos, lamentablemente son eliminados. Y los que queden, porque va a quedar un remanente, entonces tendrán que subir todos los Shabbat, no sé cómo lo van a hacer, a Jerusalén, de luna nueva en luna nueva, y tienen que presentarse, tienen que escuchar las instrucciones, la voz del Mesías de Israel, que está hablando desde Sion, desde el templo, para que todo el mundo conozca la Torah. 1000 años enseñando Torah. Con todo y eso va a haber personas que no van a querer seguir al Mesías. ¿Cómo yo lo sé? Porque el texto dice que la nación que no suba no va a recibir su agua a su tiempo. Y ahí nos está dejando saber en este análisis del texto que hay personas, naciones que no van a ir. El Mesías reinando en Jerusalén, el tiempo de paz y siempre el cabezón. No, yo no voy a seguir eso. Es increíble. Pero seamos de los obedientes, seamos de los que estamos dispuestos a pagar el precio, de los que no vamos a estar comprometiendo ni pasando la manita ni nada por el estilo, sino, como dije al principio, con un paso firme, avanzando hacia adelante. Que al final de nuestros días nosotros podamos decir, como dijo el rabino Shaul Pablo, he peleado la buena batalla. Son palabras mayores, analícelo. Mire todo lo que sufrió. ¿Qué dijo nuestro Santo Maestro Yeshua? Si a mí me lo hicieron, ¿cuánto más a ustedes? Pero estamos listos para eso. Amén. Sí, hermano, estamos listos porque estamos viviendo en este tiempo. Y como estamos viviendo en este tiempo, Hashem sabe que nosotros podemos con todas estas cosas. Siempre mantenga eso en mente. ¿Por qué estamos en este tiempo? Porque Hashem nos diseñó para este tiempo. No hay de otra. Si no estuviéramos en otras eras, no estamos aquí, escuchando, y Baruch Hashem, porque el Eterno le está dando a todos nosotros pastores conformes al corazón de Él, que están dispuestos de poner las manos en, ¿cómo se llama eso? En el arado, y seguir hacia adelante, picando la tierra. ¿Dudas o preguntas? Increíblemente pasó 1 hora y media. Micrófono, por favor. Hermano, yo nomás quería que aclarara un poco lo de el pequeño Hashem. Ok. ¿Se refiere al Mesías ahí? Sí, Okay. es el Mesías, es el Mesías. Ok, esta es la ilustración, la forma de tratar de explicar eso. Dentro de una esfera contienen todos los universos que hay. Y uno puede decir, es que hay tantos, hay miles y miles. Sí, pero están todos ahí, en esa esfera. Fuera de esa esfera es Hashem. Y lo llena todo. Dentro de la esfera están todos los universos que pueden existir. ¿Cómo el que está fuera, que no lo puedes medir, puede meterse allá adentro? Ahí, entonces, como dice, hay una emanación. Una emanación, no una creación, una emanación que va dentro de la misma sustancia de Hashem, que va dentro de esa esfera, y todo el mundo que está dentro de la esfera está viendo a Hashem, pero no es Hashem, el que Hashem envió. Pero como nadie puede ver a Hashem porque él habita en luz inaccesible, lo dice Pablo. Habita, ese es el lugar santísimo del Mishkan celestial, donde solamente uno puede entrar, que es el Mesías, que puede ir a hablar con él directamente. ¿Y el pueblo judío cómo ve estas cosas? Bueno, de ahí mismo es que nace el concepto de lo que le estoy hablando, que se llama el Simsum. El problema es que esto solamente lo estudia cierto sector tradicional. Los demás no estudian nada de esto. De ahí saqué la explicación.
de nada. Al principio de la enseñanza mencionó que Pinjas es un arquetipo que apunta al Mesías. ¿Solamente en el aspecto del celo? No, del celo y de la misión. Primero como sacerdote de la guerra, que es básicamente como estamos viendo que venga el Mesías. Obviamente no viene como un sacerdote del hijo de Aarón ni nada, porque no es su jurisdicción, pero viene del cielo. Cuando ahorita mencionó como sacerdote de guerra, ¿dónde se menciona que Pinjas es el sacerdote de guerra? No, eso es un nombre acá que le hemos dado. Sacerdote de guerra simplemente porque va a la guerra. ¿No fue a la guerra? Y los Kohanim no iban a la guerra. Sí, él fue a la guerra. Pinjas fue a la guerra. Sí, lo vamos a ver en Deuteronomio 20 es mencionado. Creo que la próxima para allá se menciona cuando él va, y entonces Bilam, el malvado Bilam muere y todo eso. Sí. Sí, ahí lo menciona. Entonces Pinjas es un arquetipo del Mesías en cuestión del celo y de la misión. De la misión. Doble misión. Recuerda, la VAP está partida por dos. Hay dos misiones que se involucran. Una misión, la misión del Mesías que está fungiendo como sacerdote, una sola vez, como dice la carta a los Hebreos, y luego el Mesías, hijo de David, que viene espada en mano, caballo blanco. ¿Cómo se dice pacto de paz Brit Shalom. Brit Shalom. Brit es pacto. Shalom. Pacto de paz o pacto completo, usando otro significado de la palabra Shalom. Tengo otra, bueno, habló de la misión, del celo y la misión dice que es fingiendo como sacerdote y luego fingiendo como rey. Sí, la parte sacerdotal Es ya la cumplió. Ok, la parte sacerdotal es la misión de Pinjas, porque Pinjas no fue rey. Claro. Aunque si Pinjas se convirtió en Cohen Gadol, en sumo sacerdote, también era como un prototipo de rey. No era que era rey, pero era proto. Sí. Tengo otra pregunta. No sé si alguien más tenga preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas además de la pastora? No, dijeron así como que, sí, Gala, ya la entendemos. Durante la enseñanza estaba mencionando acerca de los baños rituales. Sí, ¿verdad? en el templo. En el templo. Los mikveot. Las mujeres hacían baños Todo el mundo. Todo el mundo. Habían de hombres y habían de mujeres. Todo Pero el las mundo. mujeres, ¿a dónde entraban? Si solamente llegaban hasta el... Sí, pero tenía su atrio. El atrio de las mujeres, ahí era donde estaban todos los hombres también. Ajá. Lo que pasa es que le decían el atrio de las mujeres. Pero era el atrio, yo creo que de los más grandes que ¿Y había. ahí en ese atrio entraban sin zapatos? Todo sin zapatos. Sí. Eso es correcto. Hermana. Sí. Es el príncipe, todavía no ha sido nombrado como rey. El mismo sigue la misma secuencia de David, que había sido nombrado, había sido ungido, pero no había sido todavía coronado rey. No, porque él se le prometió el reino de la tierra, no el reino del cielo. El reino del cielo solamente es del Padre. Cuando él descienda en el día que se le llama Rosh Hashanah, un día bien interesante que son como unas 48 horas de fiesta, con varios motivos. Por la noche, by the way, hay que irnos preparando ya para esa fecha, porque tenemos Rosh Hashanah, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, y es todo de corrido. Entonces, se hace la celebración, hoy en día se celebra Rosh Hashanah, que es el aniversario de la creación del mundo, pero en ese momento, mientras la noche va avanzando, el matiz de esta celebración va cambiando y se va dando la coronación en el cielo del Rey Mesías. Luego que esto ocurre, cuando ya amanece
cambia a lo que es el día de Yom Teruah, de esa ceremonia, que comienza esa aclamación del rey. El rey viene y comienza a recibirse con los sonidos del shofar. Y esto se extiende así por 2 días más. Eso es profético, sí. Y eso lo hacemos en los ensayos. Eso cae creo que el 25 de septiembre. 25 de septiembre a la puesta del sol entra Rosh Hashanah con una cena que es espectacular, bien bonita, con muchos elementos que hablan de ese momento. Shihá toda la noche, y por la mañana está el servicio especial litúrgico donde van los sonidos del shofar, que siempre son por la mañana, nunca son por la noche. Y corre hasta el 27, sí, son 2 días ahí. En esa coronación que se está dando, ahí es que Yeshua viene entonces a reclamar, ahí es que el Padre le dice, ahora ve y reclama tu reino, ve a la tierra, y ahí es que Él desciende a estar eliminando a todos los enemigos por 10 días. Comienza el conteo. Eso empezó Rosh Hashanah. 10 días te va a llevar hasta Yom Kippur. Eso está en Apocalipsis. Eso está Apocalipsis, está Daniel 7. Daniel y Apocalipsis tenemos que leernos en ese contexto. Llegó los 10 días, ahí entra Yom Kippur, que es cuando está el rey tiene la última palabra. Esto es lo que se declaró. Ahí comienza el jubileo final. Y luego que viene Sukkot. Y ahí está reinando. Pero si usted observa los tiempos de Santa Convocación con los festivales, ahí está haciendo el ensayo. Y cada vez que pase uno se va preparando mejor para el próximo. No sabemos. Nosotros... Porque se hace el ensayo, correcto. Y a medida que tú vayas ensayándolo, lo vas perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando. Y obviamente siempre lo vamos a ir perfeccionando, pero no sabemos si de aquí a 2, 3, 4, 5, 6 Rosh Hashanah aparezca Rey Mesías. Porque en los últimos 2 años aproximadamente hemos visto cosas y cómo la tecnología va a unos niveles nunca antes vistos. Y nos deja saber que el tiempo está cerca. ¿Cuándo? No sé. En un abrir y cerrar de ojos, eso apunta a Rosh Hashanah. El día y la hora que nadie sabe, cuando sale la luna, Rosh Hashanah. O sea, que son de vital importancia observarlo en sus tiempos. No, desgraciadamente, como en algunos lugares que están celebrándolo fuera de día o haciendo lo que se hace por la mañana por la noche, y es un desastre. ¿Cómo? Rosh Hashanah significa cabeza de año. Rosh es cabeza, Shana es el año. Año nuevo, pero como tenemos 4 años nuevos diferentes en la Biblia, ese es el año nuevo para conmemorar la creación del mundo. Después tenemos el año nuevo de los árboles, que es para llevar el conteo de los diezmos. Tenemos el año nuevo festivo, que es allá en Nisan o Aviv. Y tenemos el año nuevo de los reyes, cuando comenzaban los reyes a reinar. Así que, imagínense, el Eterno le dio fiestas por todos lados y tiempos señalados a su pueblo para que no tuviera que mirar para el lado. ¿No? El pueblo de Israel es un pueblo lleno de gozo. ¿Y qué hay? Hay tiempo señalado. Que hay una fiesta. Otro tiempo señalado. Hay otra fiesta. Y te mantienes siempre ensayando, pero alegre. Por eso hay que estar alegre. Hay que estar alegre. Pero como Pinjas. Lanza en mano. En Colombia tienen un dicho. Dicen, cuando siempre tienes que estar así atento, como en atención. Ok. Hay un dicho. Se me olvidó. Como si siempre estuviera uno listo. Cuando me acuerde le digo.
Bueno, hermano, shalom. Ya nos fuimos, estamos todavía en vivo. Ok, bueno, espero que este estudio le haya servido. Es simplemente escarbando por encima el Shabbat. Yo sé que la persona que dé la parasha pues va a tocar muchas otras cosas que yo no toqué, yo solamente me quedé en la introducción. Así que hermanos, gracias. Nos vemos este Shabbat a las 5 de la tarde, hora Miami, esperando que se conecten. Y saludando a todos y cada uno. Ay, Baruch Hashem. Shalom.